¿Alguna vez has sentido que tu vida ha sido más difícil de lo normal? Que desde pequeño has enfrentado luchas que otros no conocen, que tu corazón ha sido herido demasiadas veces, que el rechazo, el abandono, la traición, la incomprensión parecieran seguirte como sombras invisibles que nadie más percibe. Tal vez no lo dices, tal vez ni siquiera lo entiendes, pero en lo profundo de tu alma sabes que hay algo diferente en ti, algo que no se ajusta al molde de este mundo, algo que no se puede apagar. Y si te dijera que eso que cargas no es una maldición, ni una coincidencia, es una marca, un sello espiritual que te identifica en el mundo invisible como un escogido de Dios. Porque lo que para muchos es debilidad, en el cielo es evidencia, evidencia de que Dios puso algo en ti que aún no ha sido revelado, pero que ya incomoda al infierno desde el día en que naciste. Solo los elegidos por Dios sufren ciertos dolores. Dolores que no se explican con lógica. Dolores que no siempre tienen una causa visible. Dolores que parecen venir de la nada, pero que queman como fuego por dentro. Porque no son dolores físicos, son dolores del alma, dolores del espíritu. Son señales de una batalla interna que no todos están llamados a pelear. Y si tú las has sentido, no es porque estás loco, es porque fuiste apartado, marcado, escogido. Hay personas que nacen para vivir una vida tranquila, para seguir el flujo natural de las cosas, para encontrar su lugar en lo que ya existe. Pero hay otros que son llamados a crear nuevos caminos, a romper estructuras, a hablar lo que otros callan, a cargar la gloria de Dios en tiempos oscuros. Esos no tienen vidas fáciles, porque no están siendo formados para comodidad, sino para propósito. Y el propósito duele, la unción cuesta, el llamado pesa. Nadie que haya sido verdaderamente usado por Dios escapó al quebranto. Nadie que haya sido portador de la voz divina fue exento del silencio de Dios. Todos, sin excepción, pasaron por dolores secretos que los formaron en lo invisible. Tal vez tú te has preguntado por qué te cuesta tanto encajar, por qué tu corazón es más sensible que el de los demás, por qué sientes cosas que otros no perciben, por qué cargas tristezas que no sabes de dónde vienen, por qué has sentido soledad incluso rodeado de gente. ¿Por qué tu alma se estremece cuando escuchas ciertas palabras, ciertas canciones, ciertos versículos? No es sensibilidad emocional, es discernimiento espiritual. Es tu espíritu reconociendo la voz del que te creó. Y este video no es casualidad. Esta palabra no es una más entre miles. Esto es un mensaje directo de parte de Dios para ti, para recordarte que no estás roto, estás siendo trabajado, no estás perdido, estás en transición, no estás solo, estás en entrenamiento. Porque los dolores que llevas, aunque nadie los vea, están preparando en ti una gloria que muchos verán. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a revelar 5 dolores que solo los escogidos de Dios entienden. No los que se creen perfectos, no los que se esconden en religiosidad, no los que juzgan desde la comodidad, sino los que han sido quebrados por dentro y aún así decidieron seguir creyendo. Y cuando escuches estos 5 dolores, vas a comprender que tu historia nunca fue un error. Fue una estrategia del cielo, una preparación divina, una señal de que tú no eres uno más. Eres parte de un remanente, eres parte de una generación profética, eres un escogido. Comparte este video con alguien que sufre en silencio. Suscríbete si alguna vez te preguntaste por qué Dios permitió tanto en tu vida, y quédate, porque lo que está por ser revelado va a darle sentido al dolor que nunca supiste explicar. El primer dolor que solo sienten los elegidos por Dios es el dolor de no ser comprendidos, ni siquiera por las personas más cercanas. No se trata de sentirse solo por momentos.
Se trata de vivir en un tipo de soledad interior que no se alivia con compañía. Es esa sensación de que puedes estar en una habitación llena de gente, incluso rodeado de tu familia, y aún así sentir que nadie te ve realmente, que nadie entiende lo que estás sintiendo, que nadie percibe la intensidad de tu alma. Este dolor comienza temprano en la vida. A veces, desde la infancia, eres el hijo que piensa distinto, la hija que siente demasiado, el que hace preguntas que los adultos no saben responder, el que no encaja en los juegos de todos, el que se queda mirando el cielo mientras los demás se distraen con la tierra. Y poco a poco, esa diferencia se convierte en un muro invisible, porque los demás te quieren, sí, pero no te comprenden, te escuchan, pero no te oyen. Te abrazan, pero no alcanzan tu espíritu. Con el tiempo aprendes a callar ciertas cosas, a guardarte visiones, sueños, pensamientos, a silenciar lo que arde dentro de ti para no incomodar a los que amas. Porque cada vez que intentaste explicar lo que sentías, recibiste miradas de duda, respuestas secas o incluso burlas disfrazadas de cariño. Y así, la incomprensión se vuelve una costumbre, pero no deja de doler. No importa cuántos años pasen, el alma siempre desea ser comprendida. Y cuando ese deseo no se cumple, aparece uno de los dolores más profundos que un corazón humano puede cargar, el de sentirse invisible, incluso para los suyos. Pero lo que el mundo llama ser diferente, el cielo lo llama ser separado. Porque Dios nunca forma a sus profetas en medio del ruido, los forma en el silencio, en la soledad, en el rechazo. Jesús mismo fue incomprendido por sus propios hermanos. David fue ignorado por su padre cuando el profeta fue a ungir un rey. José fue vendido por sus propios hermanos, y todos ellos estaban siendo preparados, porque el que es llamado a cargar lo eterno tiene que morir a la necesidad de ser comprendido por lo temporal. El Espíritu de Dios permite este dolor porque es parte de la formación de los escogidos. Te quita el aplauso para que aprendas a vivir del secreto. Te quita el apoyo humano para que descubras el respaldo divino. Te aparta de lo común para entregarte lo celestial. Y aunque al principio duele, llega un momento en que entiendes, la soledad no fue castigo, fue protección, no fue olvido, fue estrategia, no fue rechazo, fue selección divina. Si tú has vivido esto, si has sentido que nadie te comprende, que tus palabras caen al vacío, que tus lágrimas no tienen eco, no estás mal. Estás marcado, estás en proceso. Estás pasando por el primer gran fuego de los escogidos, el fuego de ser fiel a Dios, incluso cuando nadie más cree en ti. Y ese fuego, aunque quema, también purifica y prepara y activa. Quédate hasta el final, porque aún faltan 4 dolores, 4 llaves espirituales que te ayudarán a entender por qué tu alma fue herida, por qué tu camino fue más difícil, y por qué todo lo que sufriste estaba alineado con el llamado que pronto será revelado. Hay algo que el mundo no te enseña, pero el alma lo sabe. Los procesos de Dios siempre vienen envueltos en silencio. Y ese silencio, cuando no entiendes lo que está ocurriendo, duele más que cualquier palabra. Porque llega un momento en la vida del escogido en que todo parece detenerse. La oración no tiene respuesta. La Biblia no consuela como antes. La presencia de Dios parece distante y el alma se desespera. No porque ha perdido la fe, sino porque extraña la voz de aquel que antes le hablaba cada día. Es entonces cuando comienza el segundo dolor, ese que nadie explica desde el púlpito, el dolor del silencio de Dios. Esa etapa donde todo lo externo sigue funcionando, pero lo interno se va desgastando. Sirves, das, ayudas, trabajas, pero no sientes. Y no es porque estás en pecado, no es porque estás mal,
es porque estás en transición, porque cuando Dios está a punto de cambiar tu nivel espiritual, lo primero que hace es callar. No para alejarse de ti, sino para que busques más profundo, para que aprendas a amar su presencia, incluso cuando no la sientes, para que no dependas de la emoción, sino de la convicción. Muchos se pierden en este punto. Muchos abandonan su proceso porque interpretan el silencio como rechazo, pero los que permanecen son los que entran en la verdadera madurez espiritual, porque descubren que la fe no es sentir, es obedecer, es seguir creyendo, incluso cuando el cielo parece cerrado, es orar con el corazón seco, sabiendo que Dios sigue escuchando. Es adorar sin lágrimas, sabiendo que el altar sigue encendido, y es en ese silencio que algo nuevo comienza a gestarse. Porque cuando ya no tienes palabras, empiezas a escucharlas del Espíritu. Cuando ya no tienes fuerzas, aprendes a depender de las suyas. Y cuando ya no sabes qué hacer, es ahí donde nace la verdadera entrega. Esa que no espera recompensas, esa que no busca aplausos, esa que nace del dolor, pero produce un peso eterno de gloria. Este segundo dolor, aunque invisible, es una de las marcas más claras de que Dios te está formando para algo mayor, porque solo los escogidos son expuestos al silencio de Dios como una herramienta de transformación, porque solo a los que tienen un llamado eterno se les permite ser forjados en la ausencia aparente, para que puedan sostener la presencia verdadera. Y mientras caminas por ese valle silencioso, aparece otra herida que pocos reconocen: el dolor de cargar con batallas internas mientras los demás te miran como si nada pasara. Son luchas mentales, pensamientos repetitivos, dudas existenciales. No es depresión común, es una guerra del alma, es una confrontación directa entre lo que fuiste, lo que eres y lo que Dios está llamando a ser. Y esa batalla, aunque invisible a los ojos humanos, es violenta, porque el enemigo no ataca lo que no amenaza. Si tu mente ha sido un campo de batalla, si has sentido que tu paz se escapa sin razón, si has tenido que pelear por tu estabilidad mientras sonríes por fuera, es porque hay un llamado en ti que todavía no se ha revelado completamente. Dios está trabajando en tu interior. Está arrancando raíces viejas, está exponiendo miedos que ya no puedes cargar, está limpiando espacios para depositar un peso de gloria que transformará no solo tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. Quédate. El fuego aún no terminó. Las revelaciones que vienen van a iluminar dolores que hasta hoy solo te causaban preguntas, porque lo que sigue va a explicarte por qué has llorado tanto sin entender y por qué cada lágrima estaba siendo recogida por manos eternas. Hay un momento en el camino del escogido donde el dolor ya no viene de afuera, sino de adentro. No son personas, no son circunstancias. Es un peso interior que parece imposible de soltar. Es una lucha constante entre la fe y la fragilidad, entre el deseo de seguir y el cansancio de haber resistido demasiado. Es ese punto en el que sientes que has dado todo, orado todo, esperado todo, y aún así las cosas no cambian. Te preguntas en secreto, ¿será que Dios realmente me eligió? ¿O me equivoqué en todo? Es una crisis silenciosa, un terremoto del alma. Y en medio de ese sacudón aparece otro de los dolores que marcan a los escogidos, el dolor de dudar de uno mismo, incluso sabiendo que Dios te llamó. Este dolor es cruel porque te divide por dentro. Por un lado, recuerdas las promesas, las palabras, las confirmaciones, pero por otro ves tu realidad, tus debilidades, tus errores, y te preguntas cómo un Dios tan grande puede confiar en alguien como tú. Te miras al espejo y ves tus fallas, tus caídas, tu historia. Y aunque sabes que fuiste llamado, no te sientes digno, no te sientes capaz, no te sientes suficiente.
Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Esa inseguridad no es señal de fracaso, es señal de humildad. Es la evidencia de que no confías en tu carne, sino en la gracia que te sostiene. Porque los verdaderos escogidos no son los que se creen perfectos. Son los que, aun sabiendo lo rotos que están, siguen diciendo: «Heme aquí, Señor, úsame a mí». Ese dolor de sentirte insuficiente, de luchar contra tu propia mente, de querer soltarlo todo y aún así no poder dejarlo, es parte del fuego que purifica. Porque cuando entiendes que no puedes hacerlo en tus fuerzas, es cuando dejas espacio para que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Es cuando empiezas a caminar en dependencia total. Y es ahí, justo ahí, donde el cielo comienza a respaldarte de formas que nunca imaginaste. Y cuando logras mantenerte de pie en medio de todo eso, la incomprensión, el silencio de Dios, las batallas internas, la duda de ti mismo, llegas a una de las etapas más duras, pero también más decisivas. El dolor de ver cómo todo en tu vida parece romperse justo antes de que algo grande se manifieste. Es cuando los vínculos se quiebran, las oportunidades desaparecen, las puertas se cierran, las personas se alejan. Es como si todo se desarmara de repente, y no entiendes por qué. Pero el Espíritu te susurra: estoy desmontando lo viejo para que lo nuevo pueda entrar, porque los cielos no se abren sobre estructuras que no fueron ordenadas por Dios. Y hay ciclos que tienen que cerrarse, relaciones que deben terminar, trabajos que deben cesar, para que el próximo nivel de tu propósito pueda manifestarse sin interferencias. Es doloroso ver cómo cosas que amabas desaparecen, cómo personas en las que confiabas te dan la espalda, cómo planes que tú diseñaste con tanto cuidado se deshacen sin explicación. Pero detrás de cada pérdida, Dios está liberando espacio, está quitando lo que ya no te puede acompañar, está asegurando que entres en la siguiente etapa, con las manos limpias y el corazón libre. No es el enemigo, es Dios. Y si no entiendes lo que Él está haciendo, podrías sabotear tu propio destino por miedo, por apego, por nostalgia. Quédate, aún hay más por revelar. Lo que estás a punto de descubrir puede ser la explicación que tu alma ha buscado durante años. Hay un punto en el camino donde el dolor ya no te quiebra, sino que te transforma. Pero antes de llegar a ese punto, hay una última herida que muchos no sobreviven. El dolor de ver a otros avanzar mientras tú esperas. Es mirar cómo las puertas se abren para quienes no oran, no buscan, no se sacrifican, mientras tú, que has permanecido fiel, sigues esperando. Has sembrado con lágrimas, has renunciado a cosas por obedecer, has guardado tu corazón. Y sin embargo, ves a otros recibir lo que tú sigues pidiendo. Este dolor es sutil, pero profundo, porque no se trata de envidia. No es que desees el mal para nadie. Es simplemente esa pregunta silenciosa que golpea en la madrugada. ¿Y yo, Señor, cuándo me tocará a mí? Y ahí, en medio de esa espera prolongada, nace una de las mayores pruebas de los escogidos: mantenerse firme sin ver resultados. Permanecer fiel cuando todo parece estancado. Seguir adorando, aun cuando no tienes nada nuevo que celebrar. Muchos se amargan aquí. Muchos cambian su corazón, se enfrían, se alejan, porque la espera duele, la espera prueba, la espera purifica. Pero los que soportan, esos son los que entran, porque Dios no retrasa lo que prometió. Él afina tu carácter para que, cuando llegue, no te pierdas en la bendición. Y si tu espera ha sido larga, es porque tu promesa es grande. Tal vez hoy no lo veas. Tal vez aún estás entre lágrimas, entre preguntas, entre noches en silencio. Pero hay algo que solo el cielo sabe. Estás más cerca de lo que imaginas, porque justo antes del cumplimiento viene la oscuridad más intensa. Justo antes del rompimiento, el alma grita con más fuerza.
Justo antes de que Dios hable, todo parece callar. Es en esa tensión donde nacen los verdaderos guerreros espirituales. No en los aplausos, no en los escenarios, no en las plataformas, sino en la espera silenciosa, en el cuarto cerrado, en la lágrima que nadie ve, en la oración que hiciste sin fuerzas, en el sí que diste cuando todo dentro de ti quería decir no. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras están perforando tu alma, si algo dentro de ti está temblando, es porque tú eres uno de ellos, uno de los que fueron marcados por Dios desde antes del vientre, uno de los que fueron separados, no para vivir cómodamente, sino para impactar eternamente. Uno de los que sufrieron no porque hicieron algo mal, sino porque estaban siendo entrenados para algo que el mundo no entendería. Tu dolor es señal, tu proceso es preparación, tu historia es testimonio y lo que viene será gloria. No te sueltes ahora. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar no solo tu perspectiva, sino el curso completo de tu llamado. Muchos piensan que el llamado de Dios se reconoce por los aplausos, por las puertas abiertas, por los seguidores, por las plataformas. Pero los verdaderos llamados se reconocen por las cicatrices, por las veces que sangraste en silencio, que fuiste leal sin ser visto, que sembraste cuando no tenías ni para ti. Se reconoce por las noches que oraste sin respuesta, por las lágrimas que escondiste mientras todos esperaban de ti una sonrisa, porque el aceite que Dios derrama no cae sobre cabezas vacías. Cae sobre aquellos que pasaron por el quebranto, que fueron triturados por dentro, que aguantaron temporadas en las que parecía que todo lo que habían creído era mentira. Y es allí donde se activa uno de los misterios más profundos del reino, que el mayor dolor siempre precede a la mayor manifestación, que el desierto no es el fin, sino la antesala del destino, que la noche oscura del alma es el umbral por donde entran los verdaderos ungidos. Porque Dios nunca usó a alguien que no haya sido herido primero. Las heridas, cuando son entregadas a Él, se convierten en canales de poder. Tu proceso no fue en vano. Cada traición te enseñó a depender solo de su fidelidad. Cada puerta cerrada te obligó a encontrar la entrada secreta del Espíritu. Cada lágrima te limpió la mirada para que pudieras ver más allá de lo superficial. Y cada caída, aunque dolorosa, te hizo más fuerte, más humilde, más sensible a la voz del cielo. Ahora entiendes por qué fuiste tan atacado desde joven, por qué hubo temporadas de tu vida que fueron tan oscuras, por qué tu infancia tuvo vacíos que otros no vivieron, por qué el enemigo intentó quebrarte desde temprano, porque tu vida siempre fue una amenaza, porque el infierno reconoció tu marca espiritual mucho antes de que tú supieras que estabas llamado. Por eso la guerra fue tan intensa, por eso el proceso fue tan largo, porque lo que Dios planeó contigo no es pequeño, no es temporal, es eterno. Y ahora, en este punto del camino, quizás te sientas cansado, quizás estés tentado a pensar que ya no vale la pena, que quizás no lo logres, pero quiero decirte algo con el peso de lo eterno. No estás en el final, estás en el umbral. Lo que has vivido no fue en vano, todo ha sido parte del diseño divino, y muy pronto, aquello que parecía solo dolor, se revelará como destino. No te sueltes, no retrocedas. El cielo te ha sostenido hasta aquí y no te dejará a mitad del camino. Queda poco, muy poco. Y cuando llegue ese día, ese momento, ese cumplimiento, te darás cuenta de que cada lágrima fue semilla y que cada herida se transformó en poder. Hay un momento en el camino del alma marcada por Dios donde todo dentro de ti grita, ¡ya basta! No porque hayas perdido la fe, sino porque tu corazón ya no tiene espacio para más decepciones. Has sobrevivido a tantas cosas que ya ni siquiera te impresionan los golpes. Ya no lloras por todo, ya no explicas tanto.
Ya no esperas que los demás entiendan lo que estás viviendo. Simplemente caminas, herido, sí, cansado muchas veces, pero sigues caminando. Ese es el lugar donde Dios te quería llevar, el lugar donde ya no dependes de emociones, ni de gente, ni de señales visibles. El lugar donde tu fe ha sido despojada de adornos y ahora es real, cruda, sólida, porque ha sido forjada en el fuego, y el que ha pasado por ese fuego ya no es el mismo. Habla diferente, ama diferente, sirve diferente, porque ha visto lo invisible. Ha escuchado la voz de Dios en medio del dolor y sabe que aunque el mundo le falle, el cielo nunca lo ha soltado. Y es justo ahí, cuando te crees vacío, cuando piensas que ya no puedes dar más, cuando sientes que estás al borde de rendirte, que Dios empieza a usarte, porque ahora ya no hablas desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Ya no oras desde la emoción, sino desde la profundidad. Ya no sirves desde el deber, sino desde el amor. Ya no necesitas reconocimiento, solo su presencia. Ya no buscas respuestas humanas, solo su voz. Ya no luchas por tener el control, solo por obedecer. Muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por el precio que eso implica. Tú lo estás pagando, lo has estado pagando sin saberlo. Cada rechazo, cada pérdida, cada proceso fue parte de ese precio. No lo veías, pero el cielo estaba tomando nota. Estaba viendo tu fidelidad en lo secreto, tu integridad en lo roto, tu alabanza en medio del dolor. Y ahora algo comienza a cambiar. Lo puedes sentir aunque no se ve. Lo percibes en tu espíritu, aunque nada en lo natural ha cambiado. Es como si el viento estuviera girando a tu favor, como si las piezas que estaban sueltas comenzaran a alinearse, como si el cielo estuviera preparando una escena para mostrarle al mundo por qué tuviste que pasar por tanto. No será para tu gloria, será para la suya, no será para demostrarle nada a nadie. Será para manifestar que Dios no abandona a los suyos, que los que lloran sembrando cosechan con gozo, que los que no soltaron la cruz en el valle serán levantados por la mano de Dios en la cima. Y tú, sí tú, vas a ver eso con tus propios ojos. Quédate, no interrumpas este momento, aún hay más que tu alma necesita escuchar, porque los próximos bloques van a encender en ti una llama que no se apagará jamás. Y cuando llegues al final, entenderás por qué el enemigo intentó frenarte tanto. Porque lo que está por despertar en tu vida será irreversible. Hay instantes en la vida del escogido en los que el dolor ya no viene por lo que falta, sino por lo que pesa. No porque estés vacío, sino porque estás cargando más de lo que imaginaste. Es cuando comienzas a darte cuenta de que llevas responsabilidades que no pediste, que te preocupas por cosas que otros ignoran, que intercedes por personas que ni siquiera saben que oras por ellas, que te levantas en la madrugada con una carga en el alma que no entiendes, pero que te obliga a doblar rodillas. Es ahí donde nace otra de las señales ocultas de los marcados por Dios. El dolor de cargar en el espíritu las batallas de otros. No sabes cuándo comenzó, solo sabes que tu corazón se quebranta por personas que ni siquiera te pidieron ayuda, que hay días en que lloras por almas que no conoces, que te duele el mundo, la injusticia, la frialdad espiritual, como si lo llevaras todo sobre tu espalda. Eso no es emocionalismo, no es debilidad, es sensibilidad espiritual, es la manifestación de un espíritu que ha sido activado por el cielo para interceder, para discernir, para sentir más allá de lo físico. Porque los escogidos no viven solo para sí, cargan a generaciones, sostienen ciudades con sus oraciones, detienen tormentas con su fe, rompen cadenas que otros ni siquiera saben que los atan. Son los que entran al secreto cuando todos están dormidos,
los que cargan la atmósfera, los que lloran delante de Dios lo que otros ni siquiera confiesan. Y eso cansa, agota, duele, porque mientras el mundo corre tras lo visible, tú estás siendo llamado a lo invisible. Mientras otros se entretienen, tú te estás desgastando en lo secreto. Mientras muchos celebran, tú estás peleando por mantener la fe encendida. Y aunque nadie lo ve, el cielo sí. Dios lo ve todo, cada lágrima escondida, cada batalla silenciosa, cada sí que dijiste cuando lo fácil era huir. Y todo eso está siendo contado como ofrenda delante del trono. Pero escucha esto con atención. No fuiste llamado a cargarlo solo, aunque lo parezca, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en cada intercesión, en cada madrugada, en cada vez que no supiste qué orar, pero tu alma gemía. Él está ahí, gimiendo contigo, fortaleciéndote, sosteniéndote, y muy pronto lo que hoy es carga se transformará en manifestación, porque no hay intercesión que suba sin respuesta que baje. Y justo cuando sientas que no puedes más, que ya no tienes fuerzas, que estás al borde del colapso, llegará ese día, ese momento donde verás frutos, donde verás vidas transformadas, puertas abiertas, cadenas rotas, y entenderás que cada carga fue semilla, que cada peso que llevaste en el Espíritu estaba sembrando milagros que pronto estallarían en lo natural. Quédate, falta poco. Y lo que estás a punto de escuchar no solo te dará fuerzas, te devolverá el fuego, porque los próximos pasos que vas a dar no serán con tu fuerza, serán con la del cielo. Llega un momento en el camino donde te das cuenta de que lo que más necesitas no es una solución, ni una respuesta, ni una salida. Es presencia. Porque cuando ya lo intentaste todo, cuando ya oraste, ayunaste, esperaste, lloraste, creíste, y nada cambió como esperabas, entiendes que lo único que realmente sostiene tu alma no es lo que Dios hace, sino quién es Él. Y ahí nace una transformación que no se ve desde fuera, pero que lo cambia todo por dentro. Porque ya no oras para que Él te saque del fuego, oras para que se quede contigo en medio de las llamas. Ese es el punto donde nacen los verdaderos adoradores. No los que cantan bonito, no los que saben hablar de Dios, sino los que han sido rotos y aún así siguen levantando sus manos. Los que han pasado por el valle de sombra de muerte y allí decidieron hacer altar. Los que no necesitan más pruebas, porque su amor por Dios ya no depende de lo que Él les dé. Y tú estás llegando a ese lugar, lo sé. Porque si has resistido hasta aquí, si no has soltado tu fe, si a pesar de todas las pérdidas y heridas aún buscas su rostro, es porque algo en ti ya ha muerto. Y lo que ha muerto es la necesidad de tener el control. Dios está haciendo algo en tu interior que no se mide con resultados visibles. Está formando carácter eterno. Está forjando una fe inquebrantable. Está construyendo en ti un altar que nadie podrá derribar. Y por eso el proceso ha sido tan largo, tan silencioso, tan doloroso. Porque lo que está gestando no es para un momento, es para una generación. Y ahora, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, hay una atmósfera que está cambiando sobre ti. Lo puedes sentir. No es emoción, es el Espíritu. Está respirando sobre tu espíritu. Está avivando brasas que parecían apagadas. Está trayendo de vuelta visiones, promesas, palabras que habías enterrado por cansancio o miedo. Está recordándote quién eres, por qué fuiste llamado, cuánto has avanzado, aunque tú mismo no lo veas. Porque eso también forma parte del dolor de los escogidos, no poder ver con claridad el impacto que están teniendo mientras están en la batalla. Sientes que no estás logrando nada, que tus palabras no hacen diferencia, que tus oraciones no llegan. Pero lo que no ves es que hay cielos abiertos sobre ti por causa de tu fidelidad.
Hay generaciones siendo bendecidas porque tú decidiste permanecer. Hay vidas siendo alcanzadas, sanadas, restauradas, simplemente porque tú no soltaste la mano de Dios cuando todo te decía que lo hicieras. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que sientes, más espiritual de lo que pareces, porque solo un escogido soporta este fuego sin rendirse, solo un escogido sigue creyendo cuando todos se alejan, solo un escogido se levanta una y otra vez sin saber cómo, pero sabiendo para qué. Quédate, porque lo que viene ahora es revelación, es dirección, es confirmación, y tú lo necesitas. Hay momentos en los que el silencio de Dios se convierte en el eco más fuerte del alma, porque aunque no diga nada, algo dentro de ti sabe que Él está ahí, que no te dejó, que aún tiene el control. Y entonces empiezas a caminar con una fe más pura. Ya no es una fe basada en señales, es una fe que se sostiene sobre la palabra que escuchaste una vez, aunque todo lo demás te diga lo contrario. Es aquí donde comienza la verdadera madurez espiritual, cuando aprendes a sostenerte con lo poco, a respirar hondo cuando el dolor aprieta, a creer aunque tus ojos naturales no vean, porque hay una dimensión del llamado que no se alcanza con dones, sino con cicatrices, y esas cicatrices, aunque no brillan como los talentos, tienen más peso en el mundo espiritual que cualquier título, plataforma o reconocimiento. Muchos quieren el aceite, pero pocos quieren ser prensados. Muchos quieren la gloria, pero sin pasar por el quebranto. Pero tú no lo pediste, Dios te eligió. Y aunque quisiste escapar muchas veces, algo siempre te trajo de vuelta, un susurro, un recuerdo, una palabra, porque los que son verdaderamente llamados no pueden vivir como todos, no pueden callar lo que el Espíritu les grita por dentro, no pueden adaptarse a lo cómodo, porque fueron diseñados para lo eterno, y ese diseño duele. Porque el proceso de formación espiritual es un desierto disfrazado de rutina. Parece que nada cambia, que todo sigue igual, pero por dentro Dios está cortando, limpiando, restaurando. Está enseñándote a escuchar con más profundidad, a discernir sin juzgar, a amar sin condición, a orar sin agenda, a servir sin aplausos. Y todo eso, aunque nadie lo vea, está construyendo dentro de ti una casa donde la gloria de Dios podrá habitar. Tal vez nadie entienda por qué lloras tanto, por qué estás tan sensible, por qué te alejas de lugares que antes te gustaban, por qué ya no ríes como antes, pero tú sabes, algo está pasando en tu interior. Una transformación invisible, pero poderosa, y aunque a veces parezca que estás perdiendo cosas, en realidad, estás siendo libre, libre de lo que te ataba, libre de lo que te distraía, libre de lo que te mantenía estancado, porque Dios no puede llenar un vaso que está lleno de lo viejo, estás siendo vaciado para ser lleno, estás siendo quebrado para ser sellado, estás siendo procesado para ser enviado, porque tu historia no termina aquí. Aún falta la parte más gloriosa. Y si has llegado hasta este punto, es porque el cielo está por abrirse sobre ti. No como antes, no con pequeñas señales. Esta vez será diferente, será notorio, será indiscutible. Porque Dios está levantando a sus hijos, no para exhibición, sino para intercesión, no para plataformas, sino para propósitos, no para fama, sino para fuego. Y tú eres uno de ellos. Quédate. Hay un momento donde ya no tienes fuerzas para seguir explicando tu proceso, donde te cansas de justificar tu silencio, tu sensibilidad, tus cambios, donde prefieres el aislamiento antes que la incomprensión, donde aprendes que no todos están listos para escuchar lo que tu espíritu ha discernido. Y ahí, en ese retiro no voluntario pero necesario, se activa uno de los códigos más profundos del reino. La revelación no se grita, se guarda. Dios no comparte sus secretos con cualquiera.
Él busca corazones que sepan callar lo que aún no es tiempo de hablar. Porque hay cosas que Él te muestra en lo secreto, no para que las publiques, sino para que ores. No para que las compartas, sino para que las guardes como María en tu corazón. Y ese guardar duele. Porque cuando ves cosas que otros no ven, cuando discernes peligros que nadie más siente, cuando recibes instrucciones que parecen extrañas a todos menos a ti, sientes la carga de lo profético sin el consuelo de lo visible. Y aquí es donde muchos se rinden, porque esperaban un llamado lleno de luz, de celebración, de reconocimiento, pero lo que encuentran es soledad, silencio y procesos internos que nadie aplaude. Pero tú sigues, porque ya no caminas por emoción, sino por obediencia. Ya no necesitas ser entendido, solo necesitas ser fiel. Ya no buscas aprobación, solo dirección, porque has entendido que no fuiste llamado para agradar a los hombres, sino para obedecer al Espíritu. Y mientras otros siguen buscando validación, tú estás siendo preparado. Mientras otros compiten por atención, tú estás siendo refinado. Y lo que viene para ti no será temporal, será eterno, porque estás construyendo en lo invisible, estás sembrando en lágrimas, estás conquistando en oración, y cuando el cielo decida manifestarlo, nadie podrá decir que fue suerte. Todos sabrán que fue el resultado de un proceso que solo tú y Dios conocen. Pero escúchame bien, aún no termina. El proceso ha sido largo, sí. La batalla ha sido intensa. Las pérdidas han dolido más de lo que puedes decir. Pero hay algo que el enemigo no logró hacer. No te desconectó, no te apagó, no te rompió del todo. Porque aunque todo dentro de ti gritaba, ¡basta!, tu espíritu seguía diciendo, aquí estoy. Aunque caíste, te levantaste. Aunque dudaste, seguiste orando. Aunque lloraste, nunca dejaste de creer. Y eso, amado, es la mayor evidencia de que eres uno de los elegidos. Porque los llamados por Dios no son los que nunca caen, son los que nunca se rinden, son los que, aún con heridas abiertas, siguen adorando. Aún sin respuestas, siguen intercediendo. Aún con la voz quebrada, siguen cantando. Quédate, porque el próximo bloque no solo será una conclusión, será un bautismo de fuego, un llamado a los que, como tú, han sobrevivido el proceso y están listos para entrar en lo que el cielo ha preparado. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si sentiste que algo dentro de ti se removía con cada frase, es porque esta no fue una palabra más, fue un encuentro entre tu alma rota y el corazón del Padre, porque esto no fue un video, fue una visita divina. Fue Dios entrando donde nadie más pudo llegar, fue su voz tocando las zonas de tu vida que ni tú mismo sabías que seguían abiertas. Fue una confirmación a esas oraciones que hiciste llorando, a esos silencios donde solo esperabas una señal. Y aquí la tienes. ¿Sabes qué hace diferente a los escogidos? Que aun cuando no entienden, obedecen. Que aunque están cansados, siguen creyendo. Que aunque caen, se levantan. Que aunque se sienten solos, saben que no lo están. Y tú, sí tú, has sido uno de esos. Tal vez nunca te lo dijeron. Tal vez siempre fuiste el diferente, el sensible, el callado, el que sentía cosas que los demás ignoraban, el que cargaba dolores que nadie más entendía, el que lloraba cuando todos reían. Pero todo eso era señal, era parte del sello invisible de Dios sobre tu alma. Hoy el cielo te mira con honor. Hoy el Espíritu Santo te susurra, gracias por no rendirte, gracias por seguir confiando, gracias por sostener la fe cuando todo temblaba, gracias por seguir buscándome cuando todos te dijeron que ya no valía la pena, gracias por seguir viniendo a mí, aun cuando no tenías fuerzas ni para orar, porque el cielo nunca olvida, nunca ignora, nunca desestima a uno solo de sus hijos, y tú, has sido fiel en lo poco y te espera lo mucho. Hoy te pido algo más profundo,
que un like. Te pido que hagas un pacto con el cielo. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, gracias por no soltarme en el proceso. Escríbelo como quien ha entendido, como quien ha sido quebrado y vuelto a formar, como quien ha cruzado por fuego pero no se ha quemado, como quien ha sido golpeado por la vida pero abrazado por Dios. Comparte este video con alguien que tú sabes que necesita escuchar esto, porque si este mensaje tocó tu alma, es muy probable que toque la de alguien más. Sé un instrumento de Dios. Extiende esta palabra como quien reparte pan en medio del hambre, porque nunca sabes quién está al borde y puede ser salvado por una palabra. Y no te vayas aún, quédate unos minutos más. Respira profundo, cierra los ojos, escucha la música que está por sonar y deja que el Espíritu termine de hacer su obra. No interrumpas este momento sagrado, porque muchas veces en el silencio del final es cuando más fuerte habla Dios. Hoy algo se activó, hoy algo se rompió, hoy algo nuevo comenzó, y tú eres parte de eso. No lo olvides jamás.